Me he convertido en la villana de nuestra propia historia familiar, en la suegra déspota sacada de una telenovela barata. Mi nombre es Elena, tengo 62 años, y hace exactamente 6 meses, le prohibí a mi nuera Sofía volver a poner un pie en mi casa. La casa donde mi hijo Mateo creció, la casa que construimos mi difunto esposo y yo con el sudor de nuestras frentes y el material de nuestros sueños. Para Sofía, para mi propio hijo y para el puñado de amigos y familiares que aún se atreven a dirigirnos la palabra, mi decisión fue un acto de crueldad inexplicable, un capricho senil nacido de los celos o de una amargura sin nombre. Veo el juicio en sus ojos, escucho los susurros cuando creen que no los oigo. Me llaman monstruo, mujer de corazón helado. Y yo acepto el papel en silencio, asumo el disfraz del antagonista con una resignación que me quema por dentro. Dejo que crean que la odio, que desprecio su felicidad, que no la considero digna del amor de mi hijo. Es más fácil así. Es menos doloroso que la verdad. Porque la verdad es un secreto que me ahoga cada noche, una carga que llevo en solitario para proteger al único hombre que me queda en el mundo, mi hijo. Sofía no tiene la culpa de nada, ella es solo una víctima inocente en este tablero que el destino dispuso para nosotros. La verdadera razón por la que sus pies no pueden cruzar mi umbral no tiene nada que ver con ella, sino con el eco de una promesa que le hice a mi esposo en su lecho de muerte, una promesa sellada con su último aliento y que, de romperse, destruiría a Mateo de una forma que ni él ni Sofía pueden imaginar. Así que sí, soy la suegra que le prohibió a su nuera entrar a su casa. Y esta es la historia de por qué lo hice, una historia que comienza no con odio, sino con el más profundo y desgarrador de los amores. La vida, en mi pequeño rincón del mundo en un barrio arbolado de Sevilla, siempre había transcurrido con la predecible y reconfortante cadencia de las estaciones. Mis días estaban marcados por el aroma del jazmín en mi patio, las visitas semanales al mercado de Triana y sobre todo por la presencia constante de mi hijo Mateo. Él era mi sol, el centro de mi universo desde que su padre Ricardo nos dejó hace ya 5 años. Mateo, con sus 34 años, su carrera de arquitecto en pleno ascenso y esa sonrisa que era la viva imagen de la de su padre, era el pilar que sostenía mi mundo. Cuando me presentó a Sofía, una joven restauradora de arte de 29 años, con ojos del color de la miel y una pasión por la vida que era contagiosa, vi en ella la pieza que le faltaba a la felicidad de mi hijo. Al principio, nuestra relación fue un bálsamo. Compartíamos tardes de café, largos paseos por el Parque de María Luisa y confidencias que solo se cuentan entre mujeres que empiezan a quererse como madre e hija. Ella trajo a nuestra vida una luz nueva, una alegría que yo creía perdida con Ricardo. Sin embargo, bajo esa superficie de armonía, se escondía una corriente subterránea de pánico que solo yo sentía. Cada vez que Sofía entraba a mi casa, cada vez que su risa resonaba en los pasillos que guardaban los recuerdos de mi vida con Ricardo, una vieja herida se abría en mi alma. Yo luchaba por mantener la compostura, por sonreír y fingir que todo estaba bien, pero por dentro, el juramento que le hice a mi marido me carcomía. La casa, este santuario de muros encalados y tejas antiguas, no era solo un edificio. Era el custodio de un secreto familiar, un secreto tan pesado que sus cimientos parecían crujir bajo su peso. Y la presencia de Sofía, tan pura, tan llena de vida, amenazaba con derrumbarlo todo sin siquiera saberlo. Mi historia con Ricardo no fue un cuento de hadas, fue algo mucho más real y por lo tanto más complejo. Nos conocimos en la universidad, ambos estudiantes de Historia del Arte, unidos por una pasión compartida por Velázquez y las cerámicas de Triana. Él era brillante, impulsivo, con un fuego en los ojos que prometía aventuras y una vida menos ordinaria. Yo, más pragmática y tranquila, encontraba en su caos un ancla extraña. Nuestro amor floreció entre libros polvorientos y visitas a museos, culminando en una boda sencilla y la compra de esta casa, una vieja construcción del siglo XIX en el corazón de Sevilla que prometimos restaurar juntos. Ricardo era un soñador, pero sus sueños a menudo superaban su capacidad para concretarlos. Su carrera como historiador de arte nunca despegó como esperaba. Se sentía frustrado, atrapado entre la mediocridad de dar clases a turistas y la grandeza de los genios que estudiaba. Fue entonces cuando comenzó a buscar atajos,
a involucrarse en el turbio mundo del mercado negro de antigüedades. Al principio, eran pequeñas cosas, un broche antiguo de dudosa procedencia, un pequeño lienzo sin firmar que conseguía por una fracción de su valor. Yo me oponía, le suplicaba que no se arriesgara, pero él me aseguraba que era solo para darnos un respiro económico, para poder empezar la restauración de la casa, para darle a nuestro futuro hijo Mateo la vida que merecía. El dinero empezó a llegar, y con él, un miedo constante que se instaló en mi pecho. Ricardo cambió. Se volvió más reservado, paranoico. Tenía reuniones a altas horas de la noche con hombres de rostros sombríos que nunca entraban más allá del zaguán. Yo vivía en una ansiedad perpetua, limpiando el polvo de estatuillas romanas que no sabía de dónde habían salido, temiendo que cada vez que sonaba el timbre fuera la policía. La casa, nuestro sueño, se convirtió en una jaula de oro, sus paredes testigos silenciosos de los secretos que Ricardo iba acumulando. Él me juraba que lo dejaría pronto, que solo necesitaba un último gran golpe para asegurarnos de por vida. Ese gran golpe llegó en la forma de un relicario de oro y esmeraldas, supuestamente perteneciente a una antigua familia noble andaluza. Era la pieza más hermosa y peligrosa que jamás había visto. Ricardo estaba eufórico, convencido de que aquello nos solucionaría la vida para siempre. Pero yo sentí un escalofrío mortal al tocarlo. Esa noche, mientras Mateo dormía en su cuna, le hice prometer a Ricardo que sería la última vez. Con lágrimas en los ojos, me lo juró. Pero las promesas, como descubrí de la manera más cruel, a veces se rompen con la misma facilidad con que se hacen. La venta del relicario salió mal, terriblemente mal. Los compradores no eran coleccionistas, sino miembros de un clan peligroso al que Ricardo, en su ingenuidad, había intentado engañar. No hubo dinero, solo amenazas. Lo obligaron a trabajar para ellos, a usar su conocimiento para tasar y mover mercancía robada. Ricardo se convirtió en su prisionero y nuestra casa en su almacén. El miedo se hizo nuestro pan de cada día. Él ya no era el hombre del que me enamoré, era una sombra de sí mismo, consumido por el terror y la culpa. El secreto se hizo más grande, más oscuro, un monstruo que crecía en el sótano de nuestra casa, literalmente. Ricardo comenzó a esconder objetos allí, piezas que le obligaban a guardar, esperando el momento adecuado para su distribución. El sótano, que una vez soñamos con convertir en una bodega, se transformó en una bóveda de crímenes, un lugar al que yo tenía prohibido entrar. Y yo, por amor, por miedo, por proteger a mi pequeño Mateo, me convertí en su cómplice silenciosa. Mi vida se redujo a fingir normalidad, a sonreír en las reuniones familiares mientras mi marido se hundía en un abismo del que yo no podía rescatarlo. Los años pasaron, y la normalidad fingida se convirtió en nuestra única realidad. Mateo creció ajeno a la tormenta que se libraba bajo sus pies. Para él, su padre era un héroe, un hombre brillante y algo excéntrico, cuyo trabajo a menudo lo llevaba a viajes inesperados y le exigía una privacidad casi obsesiva con su estudio y el sótano. Ricardo fue un maestro del engaño, construyendo una fachada de respetabilidad académica mientras operaba en las sombras. Yo, por mi parte, me convertí en la guardiana de esa fachada. Aprendí a desviar preguntas curiosas de los vecinos, a inventar excusas plausibles para la llegada de extraños paquetes y a mantener una calma imperturbable cuando mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. El amor que sentía por Ricardo se había transformado en una mezcla compleja de lealtad, compasión y un resentimiento sordo que me avergonzaba admitir. Él me había arrastrado a su oscuridad, pero también era el padre de mi hijo, el hombre que aún en raros momentos de vulnerabilidad, me miraba con aquellos ojos llenos de fuego y me pedía perdón sin palabras. El estrés y el miedo crónico comenzaron a pasarle factura a Ricardo. Su salud se deterioró rápidamente. Lo que empezó como una tos persistente se convirtió en un diagnóstico devastador, un cáncer de pulmón agresivo e inoperable. La noticia nos golpeó con la fuerza de un huracán. De repente, el miedo a la policía y a los criminales fue reemplazado por un terror mucho más íntimo y definitivo, el miedo a la muerte. Durante sus últimos meses, confinado en nuestra cama, Ricardo se obsesionó con el secreto del sótano. Me hizo bajar con él,
Me mostró los compartimentos ocultos que había construido detrás de falsas paredes, los dobles fondos en arcones antiguos. Había docenas de objetos, manuscritos medievales, monedas de oro del Imperio Romano, joyas visigodas y en el centro de todo, protegido por una urna de cristal, el maldito relicario de oro y esmeraldas que lo empezó todo. Resultó que Ricardo nunca lo vendió. En un acto de desafío o de locura, se lo robó a los criminales que lo habían esclavizado, y lo mantuvo oculto como su póliza de seguro, su trofeo de una guerra perdida. Elena, me dijo con una voz que era apenas un susurro ronco, tienes que prometerme algo. Jura por la vida de Mateo. Nadie puede saber nunca de esto. Nadie puede entrar a esta casa y descubrirlo. Especialmente Mateo. Él no puede saber que su padre, el hombre que lo adora, es un ladrón y un fraude. Esta casa es su herencia, pero también es una tumba. Si este secreto sale a la luz, nuestra familia será destruida, el nombre de los Álvarez quedará manchado para siempre, y Mateo podría incluso estar en peligro. Los hombres para los que trabajé no olvidan. Me tomó las manos, sus dedos huesudos aferrándose a los míos con una fuerza desesperada. Júramelo, Elena. La casa debe proteger el secreto. Nadie ajeno a nuestra sangre, nadie que no entienda el sacrificio que hicimos, puede vivir aquí o tener libre acceso a ella. Júramelo. Y yo, con el corazón roto en 1000 pedazos, viendo al amor de mi vida consumirse frente a mis ojos, se lo juré. Fue una promesa sellada con lágrimas y el aliento final de un hombre moribundo. Ricardo murió 2 semanas después, llevándose consigo la llave del sótano y dejándome a mí con el peso de su juramento. Me convertí en la carcelera de mi propio hogar, la única conocedora de un tesoro maldito que yacía bajo nuestros pies. La vida sin Ricardo fue un desierto. El silencio en la casa era ensordecedor, cada crujido del suelo me recordaba la carga que llevaba. Mateo, recién licenciado, se volcó en su trabajo y en cuidarme. Era un hijo maravilloso, pero su bondad y su ignorancia eran como puñales en mi corazón. Cada vez que elogiaba la memoria de su padre, su integridad y su brillantez, yo tenía que tragarme el veneno de la verdad y sonreír. Me convertí en una actriz consumada, mi vida una representación constante para el único espectador que importaba. Los primeros años fueron de una calma tensa. Nadie vino a reclamar lo que se escondía en el sótano. Supuse que los antiguos socios de Ricardo lo daban por muerto y el asunto por zanjado. Mi ansiedad disminuyó, pero el peso de la promesa permaneció. La casa se convirtió en mi santuario y mi prisión. Conocía cada rincón, cada sombra, y sobre todo, conocía el peligro que latía en sus entrañas. Entonces, apareció Sofía. Desde el primer día que Mateo la trajo a casa, supe que era diferente. No era una visita pasajera, una novia más. Había algo en la forma en que Mateo la miraba, una devoción que reflejaba la que yo vi en los ojos de Ricardo hacía tantos años. Y Sofía, con su espíritu curioso y su profesión, representaba una amenaza latente. Era restauradora de arte. Su ojo experto, su pasión por la historia, su habilidad para ver más allá de la superficie de las cosas, todo en ella era un peligro para mi secreto. Mis peores temores comenzaron a tomar forma una tarde de domingo. Mateo y Sofía estaban ayudándome a ordenar el desván. Entre viejos álbumes de fotos y muebles cubiertos de sábanas, Sofía encontró una caja con algunos de los bocetos y diarios de Ricardo. Sus ojos brillaron con una fascinación profesional. Elena, esto es increíble, dijo, pasando las páginas con una delicadeza casi reverencial. Mateo me ha contado que tu esposo era un genio, pero sus análisis sobre la orfebrería visigoda son de un nivel académico superior. ¿Nunca publicó nada de esto? Sentí que el aire me faltaba. No, nunca tuvo tiempo, mentí con la voz más firme que pude fingir. Siempre estaba investigando, era un perfeccionista. Pero Sofía no se detuvo ahí. Su curiosidad era insaciable y para mí aterradora. ¿Y el sótano?, preguntó de repente con la inocencia de quien no sabe que está pisando un campo de minas. Mateo dice que nunca lo deja entrar, que su padre lo usaba como estudio privado y que tú mantienes la tradición.
Me encantaría verlo. Las cimentaciones de estas casas antiguas son fascinantes. El pánico se apoderó de mí. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Vi la escena en mi mente, Sofía bajando las escaleras, su ojo experto notando una pared que no encajaba, un arcón que parecía demasiado antiguo, demasiado valioso para estar acumulando polvo. Vi la ruina de todo lo que había protegido durante años. No es nada interesante, respondí bruscamente, con un tono más áspero de lo que pretendía. Está lleno de humedad y trastos viejos. La puerta está atascada de todas formas. Mateo me miró, extrañado por mi reacción. Sofía pareció un poco desconcertada, pero lo dejó pasar. Sin embargo, para mí, esa conversación fue una señal de alarma, un presagio de que la presencia de Sofía en mi casa era una chispa demasiado cerca de un polvorín. El juramento que le hice a Ricardo resonó en mis oídos. Nadie ajeno a nuestra sangre, nadie que no entienda el sacrificio. Sofía era ajena. Ella no podía entenderlo. Y yo no podía arriesgarme. La relación de Mateo y Sofía se consolidó y con ella, mi angustia creció exponencialmente. Cada visita de Sofía era una prueba de resistencia para mis nervios. Yo la observaba moverse por mi casa, su hogar potencial, y solo veía peligro. Analizaba cada pregunta, cada comentario. Cuando elogiaba un jarrón antiguo en la repisa, me preguntaba si reconocía su verdadero origen. Cuando se ofrecía a ayudarme a limpiar el polvo del estudio de Ricardo, sentía que intentaba violar el Santa Santorum de mi secreto. Mi comportamiento se volvió errático. Empecé a poner excusas para evitar que viniera. Decía que me dolía la cabeza, que tenía que salir, que la casa estaba en obras. Mateo, al principio, no le dio importancia, pero Sofía, que era perceptiva, empezó a sentir mi rechazo. La calidez inicial que había entre nosotras se fue enfriando, reemplazada por una formalidad tensa e incómoda. Yo la quería, de verdad que la quería. Veía lo feliz que hacía a mi hijo y una parte de mí anhelaba abrazarla, contarle todo y compartir la carga. Pero la imagen del rostro de Ricardo en su lecho de muerte, sus ojos suplicantes, era más fuerte. La promesa era un grillete en mi alma. El punto de inflexión llegó el día que anunciaron su compromiso. Mateo organizó una pequeña cena en mi casa para celebrarlo. Estaba radiante, más feliz de lo que lo había visto en años. Sofía lucía un anillo precioso y una sonrisa que iluminaba la habitación. Durante la cena, entre brindis y felicitaciones, Mateo, en un arrebato de euforia, dijo: «Y pronto, mamá, tendrás que irte acostumbrando a tener a Sofía por aquí todo el tiempo». Incluso estábamos pensando que, para ahorrar para la boda, podría mudarse aquí unos meses. Hay espacio de sobra. La copa de vino tembló en mi mano. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. La idea de Sofía viviendo bajo mi techo, con su curiosidad y su inteligencia, durmiendo a pocos metros del sótano, era inconcebible. Era la materialización de mi peor pesadilla. No pude controlarme. La máscara de amabilidad que había llevado durante meses se hizo añicos. «Eso es imposible», dije, mi voz sonando extraña y cortante en el ambiente festivo. Hubo un silencio atónito. Mateo y Sofía me miraron confundidos. «Mamá, ¿qué quieres decir?», preguntó Mateo, su sonrisa desvaneciéndose. «Quiero decir que esta es mi casa. Y yo decido quién vive en ella. Y Sofía no va a vivir aquí». «No está bien», balbuceé, buscando una excusa coherente que no existía. «¿No está bien?» «¿Por qué?», insistió Sofía, su voz temblando ligeramente. «¿Por qué? Porque las parejas necesitan su propio espacio. Porque es precipitado. Porque esta casa tiene sus propias reglas», dije, las palabras saliendo atropelladas y sin sentido. La discusión escaló rápidamente. Mateo, defendiendo a su prometida, me acusó de ser irracional y celosa. Sofía, con lágrimas en los ojos, me preguntó qué había hecho mal para que la odiara tanto. Y yo, atrapada en mi red de mentiras, no podía darles la única respuesta que lo explicaría todo. La noche terminó en un desastre. Sofía se fue llorando y Mateo, con una mirada de profunda decepción, me dijo:
No sé qué te pasa, mamá, pero estás arruinando el momento más feliz de mi vida. Esa noche, de pie en la oscuridad de mi salón, supe que había llegado a un punto sin retorno. Tenía que tomar una decisión por drástica que fuera. El juramento pesaba más que la felicidad de mi hijo. O al menos, eso me hice creer. Sé que mi actitud puede parecer cruel, incomprensible. Quizás ahora mismo, mientras escuchas mi confesión, me estás juzgando, estás del lado de Mateo y Sofía. Y lo entiendo. Pero a veces, el amor nos obliga a tomar decisiones que duelen, a construir muros para proteger a quienes amamos de verdades que podrían destruirlos. Cada familia tiene sus propios secretos, sus propias promesas silenciosas. La mía está construida sobre un tesoro maldito. Me siento muy sola con esta carga, y el poder compartirla, aunque sea así, es un pequeño alivio. Me pregunto cuántas historias como la mía existen en el mundo, ocultas tras las puertas cerradas de hogares aparentemente normales. Me encantaría saber que no estoy sola en esto. Cuéntame desde qué ciudad y país estás escuchando mi historia. Saber que hay alguien al otro lado del mundo, quizás en una situación familiar igual de compleja, crea un lazo invisible que nos une. Dejemos que los comentarios se conviertan por un momento en un mapa de empatía global, un lugar donde, a pesar de las distancias, podemos sentirnos un poco más cerca. Los días que siguieron a la desastrosa cena de compromiso fueron un infierno silencioso. Mateo apenas me hablaba. Sus visitas se volvieron cortas y funcionales, llenas de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Dejó de contarme cosas sobre su trabajo o sobre sus planes con Sofía. El muro que yo había levantado para proteger mis secretos se había extendido, separándome ahora de mi propio hijo. Me sentía como una náufraga en mi propia casa, rodeada de los fantasmas de mis decisiones. Sabía que no podía mantener esa situación de ambigüedad por mucho más tiempo. La idea de Sofía mudándose, aunque fuera temporalmente, seguía flotando en el aire, una amenaza constante. Necesitaba un acto definitivo, una línea clara que nadie pudiera cruzar. Necesitaba convertirme, sin lugar a dudas, en la villana. La oportunidad, si es que se le puede llamar así, se presentó unas semanas después. Mateo me llamó, su voz era cautelosa, pero había una nota de esperanza en ella. Mamá, sé que las cosas han estado tensas. Sofía y yo hemos hablado mucho. Ella te quiere y te respeta y está muy dolida. Cree que no la apruebas. He pensado que quizás si organizamos una comida solo nosotros tres aquí en tu casa, podríamos hablar con calma y arreglar las cosas. Por favor. Mi primer instinto fue negarme, inventar otra excusa. Pero entonces, una idea terrible y necesaria se formó en mi mente. Quizás esta era la forma de poner fin a todo. De una manera brutal, sí, pero definitiva. Acepté. El día de la comida, preparé la paella favorita de Mateo, la misma que le hacía para sus cumpleaños. Puse la mesa con la mejor vajilla, como si fuera una ocasión especial. Era, en cierto modo, una ejecución. Cuando llegaron, intenté ser amable, pero la atmósfera estaba cargada de una expectación dolorosa. Comimos en un silencio casi total, roto solo por comentarios forzados sobre el tiempo. Finalmente, tras el postre, Mateo tomó la iniciativa. Mamá, comenzó tomando la mano de Sofía. Queremos que sepas que lamentamos si te sentimos presionada. Entendemos que esta es tu casa y que tienes tus costumbres. Pero amamos a Sofía y vamos a casarnos. Es muy importante para mí que ustedes dos se lleven bien. Sofía está dispuesta a hacer lo que sea necesario. Sofía asintió, sus ojos color miel me miraban con una sinceridad que me partió el alma. Elena, de verdad. Si he hecho algo que te haya ofendido, te pido perdón. Solo quiero ser parte de esta familia. Quiero que seas como una madre para mí. Ese fue mi momento. La hora de la crueldad. Respiré hondo, convoqué toda la frialdad que no sentía y miré a Sofía directamente a los ojos. El problema no es que hayas hecho algo, Sofía. El problema es quién eres, dije, mi voz era un témpano de hielo. Mateo me miró incrédulo.
¿De qué estás hablando, mamá? Estoy hablando de que no te considero la mujer adecuada para mi hijo, continué. Cada palabra era un latigazo para mí misma. Vienes de un mundo diferente, tus ambiciones, tu curiosidad. No encajas en esta familia. No entiendes nuestros valores. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. ¿Qué valores? ¿De qué habla?, le susurró a Mateo. Basta, mamá, gritó Mateo poniéndose de pie. No tienes derecho a decir eso. No la conoces. La conozco lo suficiente, insistí, endureciendo mi postura. Y he tomado una decisión. Esta comida ha sido una despedida. A partir de hoy, Sofía, tienes prohibido entrar en esta casa. No quiero volver a verte cruzar mi puerta. Si Mateo quiere verte, tendrá que ser en otro lugar. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, roto solo por los sollozos de Sofía. Mateo estaba pálido, su rostro una máscara de furia y dolor. Has perdido el juicio, Siseo. No sé en qué te has convertido, pero esta no es mi madre. Tomó a Sofía del brazo y la guió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió y me miró con un desprecio que nunca antes había visto en sus ojos. Espero que estés contenta, mamá. Has conseguido lo que querías. Estar sola. Y se fueron, cerrando la puerta detrás de ellos. El sonido del cerrojo fue como un disparo en mi corazón. Me quedé sola en el comedor, con la paella a medio comer y el eco de sus palabras rebotando en las paredes. Había cumplido mi promesa. Había protegido el secreto. Pero en el proceso, había destruido a mi familia y me había condenado a la más profunda de las soledades. Los siguientes 6 meses fueron los más largos y vacíos de mi vida. La prohibición que impuse a Sofía se convirtió en un muro de hielo entre Mateo y yo. Cumplió su palabra. No volvió a traerla a casa, pero sus propias visitas también cesaron casi por completo. A veces pasaban semanas sin que supiera de él, más allá de un breve mensaje de texto preguntando si necesitaba algo, una formalidad fría que dolía más que el silencio. La casa, que una vez fue el epicentro de mi vida, se sentía ahora como un mausoleo. El silencio ya no era pacífico, era acusador. Cada objeto me recordaba mi pérdida. El sillón donde Mateo se sentaba a contarme su día, la cocina donde Sofía y yo reímos una vez mientras preparábamos una tarta, el pasillo por donde corría de niño. Todo estaba impregnado de los fantasmas de la felicidad que yo misma había desterrado. Mi vida social se desvaneció. Las pocas amigas que tenía me miraban con una mezcla de lástima y reproche. La noticia de mi crueldad se había extendido por nuestro pequeño círculo. Me convertí en la suegra terrible, un cliché andante. Dejé de ir al mercado porque no soportaba los susurros, las miradas de reojo. Mi mundo se redujo a las 4 paredes de mi casa, la misma que tanto me había esforzado por proteger. Pasaba las noches en vela, atormentada por la culpa. ¿Había hecho lo correcto? ¿Valía la pena un secreto manchado de crimen a cambio de la felicidad de mi hijo? Repasaba una y otra vez la promesa a Ricardo. En la oscuridad de la noche, su rostro se me aparecía, sus ojos febriles recordándome mi juramento. Pero entonces, aparecía el rostro de Mateo, lleno de dolor y decepción, y mi determinación flaqueaba. Estaba atrapada entre la lealtad a un muerto y el amor por el vivo. Un día, recibí un sobre por correo. No tenía remitente. Dentro, una tarjeta anunciaba la fecha de la boda de Mateo y Sofía. Se casarían en 2 meses, en una pequeña ceremonia en el ayuntamiento. Mi nombre no estaba en la invitación formal, era solo una notificación, un gesto de cortesía o quizás, una última y cruel puñalada. Me derrumbé. La idea de que mi único hijo se casara y yo no estuviera allí, de que me hubiera borrado de un día tan importante, fue más de lo que podía soportar. Lloré durante horas, un llanto seco y amargo que no traía ningún alivio. Esa tarjeta fue mi punto de quiebre. Me di cuenta de que al proteger el legado de Ricardo, estaba destruyendo el futuro de Mateo. El secreto había costado demasiado. Me había costado mi relación con mi hijo, mi paz mental, mi propia identidad.
Ya no era Elena, la madre amorosa, la viuda respetada. Era un monstruo solitario, guardiana de un tesoro que a nadie le importaba excepto a mí. Miré la puerta cerrada del sótano. Por primera vez en años no sentí miedo sino rabia. Rabia contra Ricardo por su debilidad, por su egoísmo, por haberme encadenado a su pasado. Rabia contra mí misma por mi cobardía, por haber elegido el miedo sobre el amor. Sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo así. Tenía que encontrar una manera de romper el juramento sin destruir a Mateo. La solución, me di cuenta con una claridad aterradora, estaba allí abajo, en la oscuridad, entre los objetos manchados de historia y crimen. Tenía que enfrentarme al secreto de una vez por todas. Con una determinación que no había sentido en años, busqué la vieja llave del sótano, escondida en el fondo de mi joyero, un lugar donde nadie pensaría en buscar. Mis manos temblaban mientras la introducía en la cerradura, que chirrió en señal de protesta tras tanto tiempo sin usarse. El aire que salió del sótano era frío y olía a tierra húmeda y a tiempo estancado. Encendí la luz, una bombilla solitaria que arrojaba sombras largas y danzantes sobre los objetos cubiertos de sábanas. Durante años, había evitado este lugar como si estuviera maldito. Ahora tenía que profanarlo. Mi plan era simple en su concepción, pero terriblemente complejo en su ejecución. Tenía que deshacerme de todo. Tenía que vaciar la tumba que Ricardo había cavado bajo nuestra casa. No podía vender los objetos, eso sería perpetuar el crimen. No podía simplemente tirarlos, eran demasiado valiosos y podrían ser rastreados. Tenía que hacerlos desaparecer. Empecé esa misma noche con las piezas más pequeñas. Monedas antiguas, broches, pequeños camafeos. Conduje hasta el Guadalquivir, a un punto alejado y solitario donde el puente de Triana era solo una hilera de luces distantes. Una por una, arrojé las piezas al agua oscura y profunda, sintiendo con cada chapoteo una pequeña liberación, como si estuviera arrojando fragmentos de mi propia carga. Cada noche, durante las siguientes semanas, repetía el ritual. Sacaba unos pocos objetos del sótano, los envolvía en trapos viejos y los transportaba en mi coche a diferentes puntos de la provincia. Enterré un manuscrito medieval en una caja metálica en medio de un olivar. Arrojé joyas visigodas a un pozo abandonado en el campo. Fue un trabajo agotador y solitario, realizado bajo el manto de la oscuridad, siempre con el miedo a ser descubierta. Cada objeto que desaparecía era una victoria. La casa parecía respirar más ligera. Yo misma me sentía más liviana, como si el peso físico de esos tesoros malditos hubiera estado oprimiendo mi cuerpo y mi espíritu. Estaba desmantelando el legado de Ricardo, pieza por pieza. Estaba rompiendo mi promesa, pero de una manera que él nunca podría haber anticipado. No estaba revelando el secreto, lo estaba borrando de la existencia. Finalmente, solo quedó una cosa en el sótano. La más grande, la más peligrosa, el origen de toda nuestra desgracia, el relicario de oro y esmeraldas. Estaba en su urna de cristal, brillando bajo la luz de la bombilla con una belleza maligna. Era demasiado hermoso para ser destruido, demasiado reconocible para ser abandonado. Mirarlo me llenaba de una mezcla de repulsión y fascinación. Era el corazón del monstruo. Sabía que no podía simplemente arrojarlo al río. Necesitaba un final más simbólico, un acto de catarsis final. Recordé las historias que Ricardo me contaba sobre las antiguas fundiciones de la región, lugares donde el metal nacía y moría. Conduje durante horas hasta las ruinas de una vieja herrería en las montañas de Sierra Morena, un lugar que visitamos juntos en nuestros primeros años, cuando nuestros sueños aún eran puros. Con un martillo pesado que había traído conmigo, rompí la urna de cristal. El sonido fue como un grito en el silencio de la noche. Tomé el relicario en mis manos. Era pesado, frío. Por un momento, vi reflejado en su superficie dorada el rostro de Ricardo, joven y sonriente. Luego vi el mío, envejecido y surcado por el dolor. Con toda la fuerza que pude reunir, empecé a golpear la pieza. El oro, maleable, se abolló y se deformó.
Las esmeraldas saltaron de sus engastes como lágrimas verdes. Golpeé una y otra vez, liberando años de ira, miedo y resentimiento, hasta que la obra de arte fue solo un trozo irreconocible de metal y piedras preciosas rotas. Esparcí los restos entre las ruinas, donde se perderían con el tiempo, confundidos con el polvo y la historia. Esa noche, cuando volví a casa, el sótano estaba vacío. Por primera vez en décadas, era solo un sótano. El monstruo había muerto. Liberarme del secreto fue solo el primer paso. El segundo, mucho más difícil, era intentar reconstruir el puente que yo misma había dinamitado. El sótano estaba vacío, pero el abismo entre Mateo y yo seguía siendo igual de profundo. La boda se acercaba, faltaban menos de 3 semanas. Sabía que no podía simplemente aparecer y esperar que todo fuera perdonado. Tenía que dar un paso, pero no sabía cómo. La respuesta llegó de una forma inesperada. Mientras limpiaba el ahora vacío estudio de Ricardo, encontré una caja de cartas que le había escrito durante nuestro noviazgo. Eran cartas llenas de sueños, de planes para el futuro, de un amor joven e idealista. Leerlas fue doloroso, pero también revelador. Me recordaron al hombre del que me enamoré, no al fantasma asustado en el que se convirtió. Y me dieron una idea. Escribí una carta a Mateo. No una carta de excusas, sino una confesión. No le conté la verdad sobre el crimen de su padre, no podía destruir su memoria de esa manera. Mateo merecía recordar a su padre como el héroe que él creía que era. En cambio, le conté una versión modificada de la verdad, una verdad emocional. Le hablé de la promesa que le hice a Ricardo en su lecho de muerte, la promesa de proteger la casa, de mantenerla como un santuario para su memoria, ya que sentía que su carrera y sus sueños se habían frustrado en vida. Le expliqué que, en mi dolor y mi soledad, me había aferrado a esa promesa de una manera obsesiva y tóxica. Le confesé que mi miedo a compartir la casa y la memoria de su padre con alguien nuevo me había cegado, convirtiéndome en una persona celosa y posesiva que no reconocía. Le dije que mi comportamiento hacia Sofía no tenía nada que ver con ella, a quien consideraba una mujer maravillosa, sino con mis propios demonios, mi incapacidad para dejar ir el pasado. Le pedí perdón, no solo a él sino también a Sofía. Un perdón sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Le dije que entendía si no podían perdonarme y si no querían que estuviera en su boda, pero que necesitaba que supieran la verdad de mi corazón, por equivocada que estuviera. Dejé la carta en el buzón de su apartamento, sin saber si la leería o si la tiraría directamente a la basura. Los siguientes días fueron una tortura. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco. Cada coche que se detenía en la calle me hacía asomarme a la ventana. El silencio era mi única respuesta. Empecé a asumir que era demasiado tarde, que el daño era irreparable. Ya me había resignado a ver la boda de mi hijo en fotos, si es que alguien se molestaba en enviármelas. Entonces, una tarde sonó el timbre. No era el cartero ni un vendedor. Era Sofía. Estaba sola, de pie en mi porche, con una expresión seria en su rostro. Mi corazón se detuvo. Por un momento, pensé que había venido a devolverme la carta, a decirme en persona lo despreciable que era. Abrí la puerta, preparándome para lo peor. Ella me miró en silencio durante un largo instante. Yo no pude decir nada, solo la miré, sintiéndome pequeña y vulnerable. Finalmente Sofía habló, y su voz no era dura ni acusadora, sino suave y llena de una compasión que no merecía. He leído la carta, dijo. Mateo también. Me la dio hace 2 días. Necesitábamos tiempo para pensar. Esta conversación con Sofía en mi puerta fue uno de los momentos más aterradores y esperanzadores de mi vida. Me hizo darme cuenta de que las familias son complejas, llenas de amor, dolor y a menudo, de malentendidos que nacen de un lugar de protección. Cada uno de nosotros lleva el peso de sus propias promesas y lealtades. Estoy segura de que muchos de ustedes tienen historias similares en sus familias, secretos guardados o palabras no dichas que han creado distancia. Me conmovería profundamente si se sintieran cómodos compartiendo alguna de sus propias experiencias en los comentarios.
No tienen que dar detalles, solo la esencia de un sacrificio, un reencuentro o una lección aprendida. Sus historias nos inspiran y nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Y por favor, no olviden decirnos de nuevo desde qué rincón del mundo nos acompañan. Ver cómo esta comunidad crece y se conecta desde tantos lugares diferentes es el mayor regalo. Invité a Sofía a pasar. El simple acto de verla cruzar el umbral que yo misma le había prohibido fue abrumador. Se sentó en el sofá, el mismo lugar donde meses atrás le había lanzado aquellas palabras crueles. Yo me senté frente a ella, sintiéndome como una acusada en su propio juicio. Lo que hiciste fue muy doloroso, Elena, comenzó Sofía, su voz firme pero sin rencor. Nos hiciste mucho daño. A Mateo le rompiste el corazón. Y a mí me hiciste sentir que no valía nada, que había algo intrínsecamente malo en mí. Asentí, incapaz de hablar, las lágrimas nublando mi vista. Pero después de leer tu carta, continuó, empecé a entender. No a justificar, pero sí a entender el dolor del que nacía tu actitud. El dolor de una viuda que no quería dejar ir a su marido, que sentía que me estaba entrometiendo en el santuario que habíais construido. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. He hablado mucho con Mateo. Al principio estaba furioso. Se sentía traicionado por ti y por la memoria de su padre. Pero le pedí que leyera la carta no una, sino varias veces. Le dije que intentara ponerse en tu lugar. Que imaginara lo que sería perder al amor de su vida y sentir que el mundo sigue adelante sin él. Las palabras de Sofía eran un bálsamo inesperado. Ella, la víctima de mi crueldad, estaba abogando por mí. Estaba mostrando una madurez y una empatía que me avergonzaban. Mateo te quiere, Elena, dijo suavemente. Eres su madre. Y a pesar de todo el dolor, la idea de casarse sin ti a su lado lo estaba consumiendo. Él no te lo diría, es demasiado orgulloso, demasiado herido. Pero yo lo veo en sus ojos. Finalmente encontré mi voz, aunque era un susurro quebrado. Lo siento, Sofía. Lo siento tanto. Fui una cobarde. Me escondí detrás de una promesa para no enfrentar mi propia soledad. No te merecías nada de eso. Eres una luz en la vida de mi hijo, y yo intenté apagarla. Si pudierais perdonarme. El perdón es un proceso, me interrumpió, pero su mirada se había suavizado. No podemos borrar lo que pasó. Pero podemos decidir qué hacemos a partir de ahora. Y Mateo y yo hemos decidido que no queremos empezar nuestro matrimonio con esta herida abierta. No queremos una familia rota. Se inclinó hacia adelante y, para mi sorpresa, tomó mis manos entre las suyas. Sus manos eran cálidas y firmes. Por eso estoy aquí. He venido a hacerte una pregunta. Y quiero que me respondas con total honestidad. ¿Quieres ser parte de nuestras vidas? ¿De verdad? Sin secretos, sin muros. ¿Quieres ser la madre de Mateo y algún día, la abuela de nuestros hijos? La pregunta me golpeó con la fuerza de una ola. Era una oferta de gracia que no merecía, una segunda oportunidad que creía perdida para siempre. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente fluyeron libremente, lágrimas de alivio, de vergüenza y de una gratitud abrumadora. Sí, sollocé, aferrándome a sus manos como si fueran un salvavidas. Más que nada en el mundo. Sofía sonrió, una sonrisa genuina y luminosa. Entonces, tenemos una boda a la que asistir. Y creo que la madre del novio tiene un papel muy importante que desempeñar. Se quedó un rato más. Hablamos por primera vez en meses sin tensión, sin segundas intenciones. Le pregunté por los detalles de la boda, por su vestido, por sus planes. Y mientras hablaba, vi en ella no a una amenaza, sino a la hija que nunca tuve. Vi a una mujer fuerte, compasiva y sabia, la mujer perfecta para mi hijo. Cuando se fue, la casa ya no se sentía vacía. El silencio ya no era acusador. Estaba lleno de la promesa de un futuro que yo creía haber destruido. El día de la boda fue uno de los más hermosos de mi vida, rivalizando con el día en que nació Mateo.
El sol de Sevilla brillaba sobre el pequeño patio del ayuntamiento, decorado con flores blancas y naranjos. Cuando llegué, Mateo estaba en la puerta esperándome. Llevaba un traje azul oscuro que le sentaba a la perfección. Durante un momento, nos quedamos mirándonos en silencio. Vi en sus ojos el eco del dolor pasado, pero también vi alivio y un amor profundo que había sobrevivido a la tormenta. «Mamá», dijo, y su voz se quebró ligeramente. No hicieron falta más palabras. Lo abracé con todas mis fuerzas, y él me devolvió el abrazo, un abrazo que sanó las heridas de los últimos meses, un abrazo que decía «te perdono y te he echado de menos». Lloramos los dos en silencio, un momento de catarsis que nos devolvió el uno al otro. Luego vi a Sofía. Estaba radiante. Llevaba un vestido sencillo y elegante, y su sonrisa era la personificación de la felicidad. Cuando me vio, se acercó y me abrazó también. «Gracias por venir, Elena», me susurró al oído. «No sería lo mismo sin ti». Durante la ceremonia, me senté en primera fila, un lugar de honor que Sofía había insistido en que ocupara. Mientras los veía intercambiar los votos, las promesas de amor y lealtad, pensé en las promesas que yo había hecho. La promesa a Ricardo, nacida del miedo y del dolor, casi me cuesta lo más valioso que tenía. La nueva promesa que me estaba haciendo a mí misma era diferente, una promesa de vivir en la verdad, de elegir el amor sobre el miedo, y de honrar el pasado sin dejar que destruyera el futuro. En la pequeña celebración que siguió, reí y hablé con los amigos y la familia de Sofía, gente encantadora que me acogió sin preguntas ni juicios. Sostuve la mano de mi hijo mientras bailaba con su nueva esposa. Lo vi mirarla con una adoración que me recordó a un joven Ricardo mirando a una joven Elena, pero su amor se sentía más sólido, construido sobre una base de honestidad y resiliencia que nosotros nunca tuvimos. Más tarde esa noche, mientras ayudaba a recoger, Mateo se me acercó. «Mamá, hay algo que quiero darte». Me tendió una pequeña caja de terciopelo. La abrí. Dentro había un delicado collar de plata con un pequeño colgante en forma de llave. «Es para ti», dijo Mateo. «Sofía y yo lo elegimos. Simboliza que esta siempre será tu casa, pero también que tienes la llave de la nuestra. Siempre serás bienvenida, mamá. Siempre». Las lágrimas volvieron a mis ojos. Acepté el regalo, el símbolo de mi perdón y de mi inclusión. La prohibición había sido levantada, no solo para Sofía, sino para mí misma. Ya no era una prisionera en mi propia casa. Era libre. Mi nombre es Elena, tengo 62 años, y una vez fui la suegra que le prohibió a su nuera entrar en su casa. Hoy, soy la madre de un hombre maravilloso y la suegra de una mujer extraordinaria. La casa ya no guarda secretos oscuros en su sótano. Sus cimientos ahora se basan en algo mucho más fuerte, la verdad, el perdón y la promesa de un futuro construido, no sobre los fantasmas del pasado, sino sobre la fuerza indestructible del amor familiar.